Saludos. Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, recinto Emilio Prudón. En esta ocasión estaremos exponiendo sobre la unidad 4, cuyo tema es funciones. Quienes desarrollarán estos temas somos Leudy Félix y Angélica Almonte, maestro Alejandro Taveras. Los temas a tratar de esta unidad son concepto de función, relación y producto cartesiano, funciones inyectivas, biyectiva y sobreyectiva, funciones algebraicas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Los temas que voy a estar tratando son concepto de función, relación y producto cartesiano, funciones inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Concepto de función. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno, que llamamos imagen o trasfondo. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Variable independiente es la que se fija previamente. Variable dependiente, la que se deduce de la variable independiente. Las funciones son como máquinas a las que se le introduce un elemento x y devuelve otro valor y, que también se designa por f de x. Las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, cada número entero posee un único cuadrado que resulta ser un número natural. Como podemos ver aquí en el ejemplo, el conjunto X es la independiente, la variable independiente, y f de x es la variable dependiente. En el ejemplo, dice que cada número entero posee un único cuadrado, que resulta ser el número natural. Esto quiere decir que cada elemento de la variable independiente será unido en la variable independiente a su cuadrado y este cuadrado debe ser un número natural. Como podemos ver, 2 por 2, en este caso el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de 6 es 36. Como pueden ver, en la variable dependiente sobra un elemento. Esto no impide que sea una función, porque las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Entonces, no afecta a la función que sobre un elemento. Relación y producto cartesiano. En matemáticas, el producto cartesiano de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, cuyos elementos son todos los pares ordenados que pueden formarse de forma que el primer elemento del par ordenado pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenezca al segundo conjunto. El producto cartesiano recibe su nombre de René Descartes, cuya formulación de la geometría analítica dio origen a este concepto. Un ejemplo de la relación y producto cartesiano es la siguiente. Cabe destacar que en el producto cartesiano todos los elementos de A deben estar relacionados con todos los elementos de B. Por ejemplo, el 2 se relaciona con el 0, con el menos 2 y con el 5. De igual modo, el 3 se relaciona con el 0, con el 2 y el 5. Y el 4 se relaciona con el 0, el menos 2 y el 5 también. Todos los elementos de A deben estar relacionados con todos los elementos de B. Entonces, si tenemos el conjunto A por B, tenemos 2,02, 2,-2 y 2,5 y así sucesivamente. Para comprobar que la cantidad de pares ordenados que resultó de esta combinación son la cantidad que es debida o la adecuada, se utiliza la fórmula número de elementos de A por B
es igual a n, número de elementos de A, por el número de elementos de B, que eso va a dar igual 3 elementos de A y 3 elementos de B. 3 por 3 igual 9. Y como podemos contar, del 2 combinados hay 3, del 3 combinados hay 3 y del 4 combinados hay 3. Entonces, esto resulta en 9 pares ordenados que fueron comprobados por la fórmula ya antes mencionada. Funciones inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Función inyectiva. La función f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x, al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de x que tenga la misma imagen. Y reciben también el nombre de funciones uno a uno. No siempre todos los elementos del conjunto final y deben corresponder con alguno del conjunto inicial x. Esto quiere decir, como dije al principio, que si sobra algún elemento de y, no hay problema, sino que sigue siendo una función, pero específicamente puede ser una función inyectiva si sobra algún elemento de y. Como podemos ver en el ejemplo, el 1 está relacionado con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 5 y el 4 con el 3. En este caso, se cumple la función inyectiva, ya que todos los elementos de x se relacionan con algún elemento de y. En el segundo ejemplo podemos ver que esa función no se cumple, ya que el 5 y el 2, que son elementos de x, se relacionan con el 2 y el 3 y el 4 con el 3 de y. Y deben ser todos solo con un solo elemento de cada uno. Todos los elementos de x con uno de y. Sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva o suprayectiva si todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial x, al que le corresponde. Como podemos ver en el ejemplo, todos los elementos de y están relacionados con algún elemento de x. No importa si dos elementos de x están relacionados con alguno de y, sino que lo que importa es que todos los elementos de y estén relacionados con alguno de x. Como podemos ver en el segundo ejemplo que está a la derecha, la función sobreyectiva no se cumple porque hay algunos de los elementos de y que no están relacionados con algún elemento de x. Función biyectiva. Una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial x, al que le corresponde. Condición de función sobreyectiva. Y todos los elementos del conjunto inicial x tienen una única imagen en el conjunto final y condición de función inyectiva. Digamos que no puede quedarse ningún elemento en el conjunto final y solo sin asociarse con un único elemento del conjunto inicial x. Es decir, que todos los elementos de ambos conjuntos tienen que estar relacionados una sola vez con algún elemento del otro conjunto. Como podemos ver en el ejemplo, todos los elementos de x están relacionados con un elemento de y sin sobrar ninguno, de ningún lado. Todos y cada uno con solo un elemento. En el segundo ejemplo podemos ver que no se cumple esta función, ya que el 2 y el 5 de el conjunto x o la variable independiente se relaciona con el 2 y también sobra un número de y que está sin relacionarse. Ahora con ustedes el compañero Leudi va a estar continuando con la exposición.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima.